Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo coloquio de investigación de la Dirección de Investigación y Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Hoy día nos va a presentar su trabajo el doctor Tomás Peters, llamado Nuevas y viejas tendencias del consumo cultural en Chile, desigualdades, prácticas emergentes y descripciones semánticas. Un título un poco largo, Tomás, entonces quiero que después nos vas a detallar exactamente todo lo que te refieres con ello. Tomás es académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, sociólogo, magíster en Teoría e Historia del Arte y doctor en Estudios Culturales por el Birkbeck College, University of London. Sus áreas de investigación son Sociología del Arte y la Cultura, Estudios Culturales e Historia y Teoría de las Políticas Culturales en América Latina. Es autor de 2 libros, Sociologías del Arte y Políticas Culturales, del 2020, y La incesante brecha, Políticas Culturales y de Desigualdad en Chile, de este año. Durante los años 22 y 23 fue presidente del directorio del Centro Cultural Gabriela Mistral. Y con nosotros tenemos una honorable invitada de nuestra facultad que va a comentar el trabajo de Tomás. Es Julieta Brodsky. Julieta es antropóloga social y cultural de la Universidad de Granada, España, y diplomada en promoción y gestión de derechos culturales por la Universidad de Buenos Aires. Fue ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio entre el 2022 y 2023, directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales, OPC, y fundadora de la Asociación Cultural Tramados. Actuó como responsable de las actividades del OPC en el marco del proyecto Trama, que muchos de ustedes pueden conocer, porque fue un trabajo sobre las redes de trabajadores de cultura, principalmente en aquellas referidas a la investigación, metodología, derechos de los trabajadores, asociatividad y propuestas en política pública. Es coautora de estudios como El escenario del trabajador cultural en Chile, el papel de las políticas públicas en las condiciones laborales de los músicos en Chile y cómo se sustenta el teatro en Chile, así como el documento Agenda Trama, recomendaciones para el desarrollo de las artes en Chile. Ha liderado múltiples proyectos de investigación, capacitación y asesoría para gobiernos y organismos locales y regionales, nacionales e internacionales, enfocados en diagnosticar y desarrollar políticas culturales. Y sus intereses se han centrado sobre todo en las condiciones laborales de los trabajadores de las artes y los derechos culturales, que es justamente el tema que nos convoca hoy día. Entonces, primero nos va a comentar Tomás su investigación, luego Julieta va a realizar algunos comentarios sobre la presentación de hoy y luego abrimos para la conversación entre nosotros para discutir algunos puntos, y si alguien quisiera enviarnos una pregunta por las redes sociales puede enviarla y nosotros las podemos hacer llegar ahora a los expositores. Entonces, sin ir más lejos, Tomás, puedes empezar tu presentación, por favor. Bueno, muchas gracias María Paz por la presentación. También quiero agradecer la participación de Julieta en los comentarios de esta investigación, pero sobre todo también quiero agradecer a la Dirección de Creación e Investigación de la Facultad por tener la oportunidad de presentar, discutir y sobre todo hacer circular las investigaciones que hacemos aquí en la Facultad en base a este formato, que lo felicito y que creo que es muy importante para la comunidad académica de la universidad. Lo que voy a presentar hoy es el resultado de un proyecto Fondesit de postdoctorado que realicé hace algunos años atrás y que tenía como principio un poco conocer cómo han sido las transformaciones, los cambios, las mutaciones que las y los chilenos hemos realizado con respecto al acceso a la oferta artística que se realiza aquí en el país, ¿no? Y un resultado final de ese proyecto es este artículo que se publicó en la Revista Internacional de Sociología en España, que como tú bien dijiste es un título extenso, pero que logra un poco resumir lo que aquí presentamos, ¿no? Que son las nuevas y viejas tendencias del consumo cultural en Chile, desigualdades, prácticas emergentes y descripciones semánticas, ¿no? La presentación básicamente va a operar, ¿sí?, en 4 momentos. Por una parte haré una breve discusión histórica de cómo es que se va produciendo en una sociedad como la nuestra, ¿sí?, la lógica de la participación y el consumo cultural en la historia de Chile, ¿no?, para posteriormente acercarnos hacia la discusión sobre las transformaciones en las prácticas de consumo cultural en Chile y específicamente una tipología de las formas de acceso a la cultura y las artes en el Chile en el momento pre-COVID, ¿no?, que nos va a llevar finalmente a la presentación sobre qué es lo que estamos vislumbrando hoy en día sobre los procesos que las formas de participación, acceso a la cultura
se han ido observando en nuestras sociedades después de ese gran acontecimiento que fue el fenómeno COVID. Entonces partamos por la primera parte de esta presentación, que son los antecedentes históricos de este trabajo. Una de las cosas que siempre me gusta poder discutir, presentar en mis charlas, en mis conversaciones, es que la lógica de la participación cultural, la lógica del acceso a las manifestaciones culturales de una sociedad han estado presentes desde los primeros tiempos de la humanidad. Las sociedades primitivas, los pueblos originarios que hemos conocido aquí en el territorio de la Abya Yala o de Latinoamérica, como se conoce en la actualidad, han experimentado todas las comunidades una experiencia de participación cultural. Es decir, no es un elemento que es propiamente o único de la modernidad, sino que es un elemento que nos compone, que nos configura como seres humanos. Es decir, el ritmo, es decir, los cantos, las representaciones, fueron parte fundamental para lograr un orden con el cosmos para todo ser humano en sus momentos basales de su vida. Y usted como antropóloga sabe muy bien aquello. El tema es que cuando se produce el descubrimiento de Latinoamérica, efectivamente ahí lo que se empieza a producir es un desmedro de estas prácticas culturales ancestrales y se instala un régimen novedoso, inédito y muchas veces desconocido para las sociedades contemporáneas, que es la colonia. Y desde la colonia ya se empiezan a configurar lógicas, formas de acceso cultural que en mis investigaciones, y así lo he querido siempre demostrar, siguen manteniendo ciertas lógicas en el presente. Es decir, que cuando hablamos de la colonia, ahí se empiezan a forjar elementos que en cierta medida van a tener consecuencias importantes en la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que uno ve cuando Chile se hace republicano, en el siglo XIX, el mecenazgo republicano, ¿no? La herencia de las tradiciones, así como la experiencia religiosa, sigue cumpliendo un rol fundamental en las formas en que se circulan las artes, en las formas en que la institucionalidad cultural se empieza a configurar y cómo ciertamente, como uno va viendo, ¿no? Se van cambiando lógicas de la colonia, pero que van teniendo efectivamente una lógica común. ¿Cuál es? De que si bien hay formas populares, gran parte de la institucionalidad, de la lógica cultural, se va a regir bajo principios muy estandarizados, muy modernos. Se va a fundar la Universidad de Chile en el 1800, luego se va a crear en 1873 el Teatro Municipal, que son lugares que van a ir acogiendo en cierta medida gran parte de aquellos artistas que van a acercarse a la experiencia cultural, que van a volver después a Chile, artistas europeos van a venir a vivir a Chile y generalmente gran parte de lo que vamos a conocer por el campo cultural del siglo XIX y siglo XX se va a configurar como lugares que la oferta cultural estaba restringida para gran parte de la población nacional. Y eso se ve en la historia. O sea, el teatro municipal, acceder al teatro municipal no lo hacía cualquiera. Habían ritos sociales que debían cumplirse y que significaron para gran parte de la historia de Chile un registro de exclusión de gran parte de la población. ¿Para qué decir la Biblioteca Nacional? Lugares que no podía acceder cualquier persona. A lo mismo que se observa en el Bellas Artes cuando se inaugura en el contexto del centenario, también son lugares que marcan distinción, que marcan fronteras. Y ese tipo de fenómenos que vienen de la colonia, que vienen después de la República y que se configuran en gran parte del siglo XIX y el XX, empiezan a configurar claramente lo que va a significar las lógicas, las formas de consumo y participación cultural también en el presente. En mis investigaciones siempre he intentado mostrar de que nuestros abuelos, se alimentaron culturalmente de que esto era solamente para un sector privilegiado de la población. Los abuelos nuestros crecieron pensando de que esto no era un lugar para ellos, para ellas. Y eso se transfirió también a las generaciones siguientes. Entonces, lo que uno va observando es que efectivamente lo que uno ve en las sociedades como las nuestras es que los museos, los teatros, etcétera, tienen un componente que llevó a una institucionalización de las lógicas culturales que se va a materializar en espacios institucionales. Recordemos simplemente que el año 29 se crea
la Dirección General de Archivos, de Bibliotecas, Archivos y Museos en Chile, pero en toda Latinoamérica se empiezan a configurar direcciones, comisiones, consejos, institutos, que en cierta medida en Latinoamérica van a reforzar esta idea republicana, esta idea que proviene del siglo XIX y XX, de que la oferta cultural era efectivamente para aquellos que conocían y sabían de. Sin embargo, lo interesante de la participación cultural es que desde la primera mitad del siglo XX empieza a producirse un cambio. Y se empieza a producir un cambio con este famoso concepto de la democratización cultural, que lo que buscaba era poder transmitir este acervo histórico hacia gran parte de la población. Esto que surge, muchas veces nosotros lo sabemos, el año 59 con la famosa creación o invención del Ministerio de Asuntos Culturales de Francia, va a significar indudablemente un cambio en este paradigma histórico, con la idea de que en la medida en que abrimos las puertas de este acervo cultural, la gente iba a acceder y por ende íbamos a alcanzar un nuevo estatuto de civilización cultural. Cuando nos damos cuenta de aquello y se avanza para el siglo XX, nos vamos dando cuenta que este fenómeno tenía sus problemas y empiezan a surgir propuestas alternativas, como el famoso concepto de la democracia cultural, que buscaba la desjerarquización y que al mismo tiempo buscaba hacer frente al surgimiento exponencial de una oferta creciente de la oferta cultural de la gran industria. Empieza a surgir el cine, la radio, la televisión, las editoriales masivamente y la cultura de masas, ¿sí? Empieza a cumplir un rol muy importante como un lugar que contrapone la fuerza de las instituciones públicas tradicionales de oferta cultural. Todo esto se ve mezclado, y déjenme avanzar ya hacia lo que quiero mostrarles, ¿no? Se ve reforzado por la serie de convenciones que va haciendo UNESCO, las conferencias que se van elaborando en este tiempo y donde la idea de las políticas culturales va a empezar a tomar fuerza, este hecho de que con los cambios tecnológicos, con la democratización de los fenómenos, va a tener que asumirse un nuevo paradigma, un giro paradigmático en la forma que se va a concebir la sociedad. El tema es que en el caso chileno, como uno puede ver, efectivamente este proceso de democratización comienza en el contexto de la Unidad Popular. Un ejemplo clásico de esto es Quimantú, bajo ese proyecto editorial fundamental para entender un poco la historia de Chile contemporáneo. Pero también y fuimos testigos de que el fenómeno de que la cultura había que llevarla, ¿no?, al pueblo, había que transferir conocimientos hacia los lugares que no poseían de aquella oferta cultural que era considerada como parte de un contexto de legitimidad, ¿no? El tema es que cuando llega el golpe, cuando llega la dictadura y este famoso apagón cultural, ¿no?, una tesis provocadora, pero también muy cuestionada en el presente por la oferta underground que se forjó ahí, significó de cualquier forma la dictadura una exaltación a los valores nacionales, al ámbito folclórico, a la alta cultura, pero sobre todo permitió también el surgimiento o la bienvenida a brazos abiertos de la gran industria cultural. La década del 80 indudablemente es una época gloriosa cuando la televisión cumple un rol muy clave, cuando la radio es relevante, cuando los cines eran un elemento también muy fundamental que se va a transferir a que la industria se forja como un elemento muy importante, ¿no? Y el mundo artístico, el mundo cultural también se va a ir observando este fenómeno como algo que quería, ¿no?, dar giro a un momento democrático. Cuando se recupera la democracia en las sociedades como las nuestras, ¿sí?, y se pasa al neoliberalismo, cae el muro de Berlín, comienza la democratización, lo que se observa es que evidentemente hay un vínculo entre la dimensión cultural de la sociedad, más la lógica del derecho a la cultura, más la lógica de que todo esto debe estar en el contexto de las identidades culturales, pero en un contexto global. Eso indudablemente va a retomar esta figura de la democratización cultural de comienzo de la segunda mitad del siglo XX, pero con nuevos fenómenos, con nuevas lógicas. La industria es fundamental, la oferta es muy distinta, pero lo que uno empieza a observar en otras sociedades es que esta lógica de la democratización cultural va a ser probablemente el gran foco, la gran arquitectura de la institucionalidad cultural. Entonces lo que yo me pregunté en mis investigaciones, ¿sí?, y en mis trabajos históricos es que indudablemente en toda esta época lo que ha hecho el Estado de Chile es financiar importantemente estos planes orientados a facilitar el acceso y la participación cultural de las y los chilenos.
Recordemos que en los 90 la División de Cultura del Mineduc, luego que se transfirió al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y hoy el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha tenido en su leitmotiv la idea del acceso, la idea de la democratización cultural. Entonces, la pregunta que yo me empecé a surgir, bueno, ¿qué datos tenemos sobre este fenómeno? ¿Qué cifras nos pueden ayudar a entender qué ha significado esto para la sociedad chilena? Y para esto hay dos caminos para estudiar esto. Por una parte, uno puede ver los elementos numéricos que ofrece los informes del INE, que nos señalan un antecedente estadístico de cuántos tickets, cuánta gente ha asistido a los espacios culturales que ellos definen, ¿no? O dicen que tuvo en un año plazo. Pero para hacer una lectura un poco más general, está otra fuente que es importante, que son las famosas encuestas que se han realizado de consumo cultural en Chile desde el 2004 hasta el 2017 y que esperamos que prontamente se haga una nueva ahora el 2023 o 2024. Entonces, lo que se observa en este tipo de fenómenos, ¿no?, es que luego de 15 años de institucionalización cultural y bajo la creciente complejización de las lógicas de acceso, del almacenamiento de oferta cultural por el streaming o por las tecnologías contemporáneas, pero sobre todo por la expansión de la oferta cultural que se da a nivel global, la pregunta que yo me quise hacer es, bueno, ¿qué dice la evidencia empírica sobre los procesos actuales de participación o consumo cultural en Chile? La pregunta que yo quería hacerme en un comienzo es, bueno, o más bien la hipótesis que yo me planteaba en un comienzo de la investigación fue que evidentemente lo que hemos observado es que con toda esta oferta, con todo lo que ha vivido Chile, con la inversión que se ha hecho, es más, recordemos que los primeros informes decían Chile está en deuda con la cultura. Los informes que decían eso. Y el complemento de esa frase era Chile quiere más cultura. Entonces, si estábamos en deuda y además queríamos más cultura, mi hipótesis era, entonces lo que da demuestra la estadística es que estamos creciendo, la inversión ha logrado efecto y Chile está siendo una sociedad que está haciendo cumplir sus derechos culturales de acceso a la cultura como un elemento clave en aquello. El problema es que nos encontramos con un fenómeno dispar. Si uno observa las estadísticas a partir de estas encuestas, claramente lo que se advierte es que en la primera década de este proceso de investigación se observa un cierto aumento significativo de las escuchas de música, de asistir a conciertos, del uso de internet, de ir al cine. Esos crecimientos son exponenciales, ¿no? Pero si uno ve las cifras, ve que, por ejemplo, asistir al teatro, que son las partes que están más abajo, ir a exposiciones de artes visuales, ¿sí?, ir a museos, a bibliotecas, a espectáculos de danza sobre todo, y también lectura, lo que hemos visto es que se ha observado, al menos con estas encuestas, un proceso en una U invertida. Es decir, se creció exponencialmente las formas de acceso, pero posteriormente se ha observado cierta disminución importante de las lógicas de acceso de las y los chilenos a ofertas culturales consideradas tradicionalmente como arte. Teatro, danza, artes visuales, lectura de libros, etc. Entonces, la primera hipótesis que yo tenía era que estas cifras iban a mostrar un crecimiento exponencial, no fue tal. Y eso significaba entonces la primera interrogante o la primera gran conclusión que yo obtengo en este fenómeno, ¿sí? Pero lo segundo, que no podemos quedar ahí, ¿no? Yo quería profundizar un poco más con mis colegas, con mi equipo de investigación, y nos propusimos desarrollar, a partir de una maquinaria aquí estadística, y aquí voy mostrando más cosas aquí, una juguera estadística, como nos gusta decir a las y los sociólogos, ¿sí?, lo siguiente, ¿no?, que es un mapa de correspondencias múltiples que nos ayudaron a poder identificar 6 perfiles de las y los chilenos en sus lógicas de consumo cultural. No quiero aburrirlas y aburrirlos en esto, porque se nota que es un elemento que nos exige entrar en profundidad a cada una de las lógicas que aquí se presentan. Pero sin embargo, lo que yo les decía, que aquí lo que se identificaron fueron 6 grupos de lógicas de acceso cultural. Y lo que uno advierte muy rápidamente es que los grupos que están en el sector superior derecho son los grupos que manifiestan o que exhiben un alto consumo cultural en su lógica tradicional. Es decir, que escuchan música clásica, que van a exposiciones de artes visuales,
que van a los centros culturales, que van al teatro, que acceden a los museos, que van a las bibliotecas, que van a las expos de danza. Bueno, la población específica que va a esos lugares, según las estadísticas, corresponde al 10% de la población de Chile. ¿Sí? Que nosotros le definimos en el estudio como consumo cultural de intensidad, diversidad y especialización muy alta, que son principalmente jóvenes adultos de estrato medio alto. Pero estos jóvenes también se ven sumados a otro grupo muy importante, que corresponde a esas personas que, si bien no son jóvenes, pero sí tuvieron una trayectoria muy importante en la lógica de consumo cultural, se corresponden a este grupo que está también en el segmento superior derecho, pero más cercano hacia el centro, que es el grupo que corresponde al 8% que pueden ver más arriba, que nosotros lo definimos como de consumo cultural de intensidad media alta y con consumos especializados no digitales. ¿Sí? Que nosotros lo definimos como adultos de clase media, adultos que tienen una práctica cultural regular expresa, pero que no tienen estas lógicas de acceso a Netflix, a las plataformas tecnológicas y que tampoco tienen una lógica de Internet como su camino, sino que hacen una práctica cultural histórica, llamémoslo así. Entonces lo que vemos es que cerca del 18% de la población en Chile son aquellos que acceden a la oferta global, muchas de ellas financiadas por el Estado de Chile, que tiene como consecuencia de que este grupo pequeño, entre comillas, encapsula gran parte de lo que significa el acceso a la oferta cultural nacional. Sin embargo, hubo un grupo que nos interesó mucho y que en el equipo de investigación nos pareció muy relevante poner un ojo ahí, y que corresponde al grupo que está en el sector ahí gris, que es un grupo que corresponde al 25% de la población, que es el consumo cultural de intensidad alta, pero con bienes diversos de preferencia digital. Y que en el 2017 los advertíamos como un grupo emergente de este grupo, pero que después con la pandemia, y algo que abordaré brevemente más adelante, podemos decir que es el grupo que ha logrado crecer exponencialmente en nuestra sociedad. ¿Cuáles son las prácticas que claramente las estadísticas nos mostraron? Y que estos grupos, que corresponden a personas entre 15 a 29 años, de los quintiles ricos también de la población, se advierte que tienen tres prácticas principales. Uno, que tienen un alto interés en los videojuegos. Es decir, los videojuegos son un elemento significativo. De hecho, hoy en día es una de las industrias importantes en la sociedad chilena. Segundo, el cine. Y el cine tanto físico como por streaming. Y finalmente, gente que va a conciertos o a festivales de música, que son los que hoy en día, si uno ve las consecuencias post-pandemia, son aquellos grupos que están manifestando claramente un crecimiento significativo de... Luego, los grupos siguientes, que tienen un 25%, tienen un grupo importante, son grupos relevantes, pero que tienen un consumo de cultura de masas, principalmente la televisión, principalmente a medios de internet, etcétera, que pueden acceder a ofertas, entre comillas, masivas. Y otros grupos más que tienen cada vez menos acceso tradicional, hasta un grupo también de 10% que tiene un muy bajo consumo o acceso cultural, que son principalmente, o lo hemos definido así, como adultos vulnerables, que tienen muy bajo acceso a la oferta cultural tradicional, ¿no? Entonces, lo que fuimos observando en este fenómeno es que los resultados que vemos en las investigaciones es que esto ratifica la tesis de una homología bipolar y lineal entre consumo cultural, capital cultural y estrato socioeconómico. Cuando nosotros veíamos esta investigación, y el artículo, debo decirlo, lo escribimos en conjunto con otros dos colegas, Pedro Well y Gabriel Sotomayor, cuando estábamos en el equipo discutiendo esto, advertimos de que a pesar de todo lo que se ha invertido, a pesar de todo lo que se ha hecho dentro de esto, la tesis de la homología bipolar y lineal entre consumo cultural, capital cultural y estatus socioeconómico no ha variado significativamente en las últimas décadas. Es decir, lo que observamos es que sigue existiendo un grupo, entre comillas, privilegiado, que accede a la mayoría de la oferta cultural del país. Y ese grupo no ha variado significativamente en las últimas décadas. Esto implica entonces de que las lógicas de desigualdad son persistentes, siguen existiendo y siguen estando presentes en nuestra sociedad, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí?, lo que se observó en la investigación
es que los contenidos y las dinámicas del consumo sí parecen haber cambiado. Y esto fue algo que también quisimos poner eje ahí con Pedro y con Gabriel. Lo que vemos es que la primera tendencia es que es el aumento sostenido del consumo de bienes provenientes de la industria cultural. Es decir, lo que hemos observado es que aparentemente las y los chilenos están retirándose, se están distanciando de aquella oferta cultural tradicional del siglo XX que implicaba una disposición cultural a ir a un espacio tradicional, como ir al teatro, como ir a una exposición de danza u otro tipo. Y por el contrario, lo que hemos observado en el último tiempo es que la gente está prefiriendo ir o consumir aquello que oferta la gran industria cultural o industria creativa del presente, ¿sí? Pero no solo eso, lo que también se observó en esta investigación es que acceden a esa oferta cultural a través de medios digitales, que ya en esta época era importante, y como sabemos en la pandemia esto se radicaliza. Y otro elemento muy importante es que aquellos grupos están accediendo preferentemente en el espacio doméstico. Algo que hemos dicho en otro contexto es que aparentemente lo que estamos observando hoy en día es una suerte de domicilización de la experiencia cultural. Es decir, una parte importante de las y los chilenos están haciendo una práctica cultural, una lógica de acceso a, en su ámbito privado, en su lugar de protección. Y eso es lo que se ha demostrado en la empiria en el último tiempo, se está reforzando por contextos fuera del ámbito artístico-cultural, por la violencia en la ciudad, por el temor a salir a caminar en la ciudad, por la facilidad que ofrece la industria, por el streaming o por otras formas, ¿no? Entonces, esa primera gran conclusión nos pareció que era importante poder manifestarla. Es decir, hoy en día las y los chilenos consumen más de lo que oferta la industria cultural, lo hace por medios digitales, pero sobre todo se está acercando cada vez más a su ámbito privado, hacia su domicilio, hacia el espacio doméstico. Y eso significaba que no es solo, y también un elemento importante, que lo hace la gran masa de la población, sino que incluso más, lo que observamos históricamente era que aquellos grupos que históricamente tenían una lógica cultural tradicional de élite, también se están transfiriendo, se están trasladando hacia una lógica de consumo hacia grupos que históricamente eran simplemente o se concentraban en los grupos populares. Es decir, lo que se observa es que los hijos o nietos de esos grupos de élite no están teniendo la misma lógica, la misma práctica, el mismo goce o la misma búsqueda que sí tuvieron sus abuelos y padres con respecto a la oferta cultural. Eso significó entonces que se puede sugerir entonces que hay un nuevo espacio cultural de masas, que ya no puede clasificarse en esta clásica oposición entre cultura popular y cultura de élite. Lo que nosotros observamos, ¿sí?, es que se están agrupando cada vez más grupos sociales o abrazando estos grupos sociales a la oferta cultural de masa. Es decir, la cultura de élite está cediendo hacia esa oferta tradicional. Entonces, lo que observamos, ¿no?, y esta fue la pregunta que nosotros nos planteamos en la investigación, es en qué medida entonces, para el caso chileno, lo que se plantearon las políticas culturales, lo que se planteó el Ministerio, la institucionalidad cultural de los 90, que era la idea de democratización cultural, que era la idea de que si Chile quiere más cultura, hay que crear más centros culturales, hay que invertir más en concursabilidad, hay que aumentar el presupuesto en cultura. Bueno, ¿en qué medida eso hoy en día se muestra como agotado, como un agotamiento de ese fenómeno? ¿Sí? Es decir, que la expansión en el acceso no ha dado los frutos que se esperaba que podían dar. Y esto pareciera ser entonces que la industria del entretenimiento de masas, como lo vemos hoy en día, por ejemplo, con la industria de los festivales de música, que crecen, pero el teatro disminuye en su acceso, según las cifras últimas de España, ¿sí? Y también del cine, exactamente, es que lo que estamos viendo es que hoy en día parece ser que estas lógicas culturales, ¿no?, el interés cultural de las y los chilenos, ¿eh?, y las y los ciudadanos, el tiempo que disponen para acceder a está en retirada como se conoció en el siglo XX y en parte del XXI. Lo que observamos es que
cada vez menos grupos de la población chilena están accediendo a bienes culturales especializados. Y esto va a tener consecuencias, decimos en la investigación, no solo para la industria, que se ve muy beneficiada de esto, sobre todo en el contexto post-COVID, sino que sobre todo, y esta es una preocupación que hemos elaborado aquí en nuestra investigación, para poder decirnos, bueno, en qué medida los centros culturales, los museos, los espacios culturales, el vivir los espacios comunes, el vivir la vida cultural de la calle, de la vida cotidiana y la cultura, esto se pone en cierto riesgo. Nuestra interrogante que nos hacíamos en la investigación es en qué medida los espacios culturales tradicionales, ¿sí?, pueden experimentar nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevos interrogantes que le hacen decir, bueno, ¿cómo podemos pensar en los públicos? ¿Cómo tenemos que pensar en la sociedad chilena? No simplemente programar pensando en ellos, sino que sobre todo tenemos que decirnos cómo nos situamos en la sociedad chilena con ellos. Y ese tipo de búsqueda son las preguntas que yo me he ido interrogando en el último tiempo, ¿no? Porque el desafío, el riesgo, es que no solo los espacios culturales tradicionales empiezan a caer en aquellos, ¿no?, sino que incluso más, la misma industria, ¿sí?, empieza a perder aquellos lugares que hacían una comunidad. Por ejemplo, los cines, que nosotros investigamos aquello. Es decir, ¿en qué medida los públicos del cine también pueden ir desapareciendo en el transcurso de los tiempos? Que es algo lamentable. Hace poco estuve en Valparaíso, saqué esta fotografía que me quedé sorprendido de cómo un famoso Cinehoids, que es de la industria tradicional, que uno dice la industria tiene todos los medios para poder resolver sus problemas, hoy en día es un mall chino, ¿sí? Aunque mantiene esa fachada del Cinehoids, tiene esa estética de hoy en día los públicos han dado paso a otros cines más especializados, alternativos, indudablemente. Pero esto significa entonces un problema para la sociedad chilena. Entonces, lo que uno observa, para ir cerrando ya la última parte de mi presentación, ¿en qué medida tenemos que pensar el impacto del contexto COVID? ¿En qué medida lo que hemos experimentado en el presente, ¿sí?, ha generado una aceleración de la transformación digital y de los hábitos de acceso a las artes de las y los chilenos, ¿no? Y eso nos exige comprender, evidentemente, que el acceso, el uso y la producción cultural, ¿sí?, que entendimos en el siglo XX como un elemento clave para comprender la democracia, para comprender la inequidad, pero sobre todo para pensar el desarrollo humano en relación a, está siendo hoy en día puesto en tensión. Está puesto ahí como en discusión cómo es que como sociedad, como políticas públicas en cultura, tenemos que hacer frente a este escenario. Yo no quiero ser, siempre he dicho así, un catastrofista o un pesimista, ¿no?, pero no puedo ser tampoco optimista en lo que vemos en las cifras, en lo que vemos en los fenómenos globales, ¿no? Hoy en día hay un desafío real por pensar los espacios culturales, por pensar el tema de cómo es que en una sociedad con el incremento de hiperconectados y conectadas, porque según las cifras dicen que el aumento significativo de la gente que gastamos viendo en pantalla, con Netflix, con la pantalla en otros lugares, nos está llevando, sacando de esos espacios culturales tradicionales que nosotros creíamos que nos permitían convivir, vivir con las personas, ¿no? Entonces lo que vemos hoy en día es que, ¿sí?, si bien no hay nuevos usuarios, que nosotros mismos hemos aumentado, intensificado nuestro acceso a, ¿sí?, lo que nos está llevando es que hoy en día aparentemente lo reproducible, el streaming, está ganando a la experiencia del ir al cine, ir al teatro, ir a los conciertos, ir a la danza contemporánea. Y yo soy de los que cree, y así lo hemos fijado siempre en este fenómeno, que eso nos exige entonces, puede decirnos, esto es indudablemente, el streaming y la oferta, es indudablemente un cambio fundamental para las sociedades. Esto es innegable, viene, es un escenario que nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Sin embargo, lo que generó la pandemia, lo que generó el COVID, etcétera, nos está exigiendo elaborar preguntas sobre cómo podemos elaborar un nuevo paradigma, cómo podemos construir una nueva política cultural que nos ayude a poder pensar la sociedad, no desde la lógica de que simplemente lo que estamos viendo hoy en día es que el streaming pagado va a ser una respuesta a la oferta cultural, sino que lo que tenemos que decirnos en qué medida, ¿sí?, esto tiene consecuencias para el campo cultural, porque tienen menos ingresos, también tiene consecuencias para los derechos de autor,
tiene consecuencias para la sostenibilidad de los espacios culturales, tiene consecuencias para una serie de lógicas del ecosistema cultural que tenemos que ser reflexionados en este fenómeno. Porque hoy en día, incluso más, ¿no? Ya muy pocos compramos discos, algunos están comprando cada vez menos libros, algunas personas están acumulando menos, porque la disponibilidad del streaming está cambiando la lógica incluso de nuestros tiempos que le dedicamos al acceso a la oferta cultural. ¿Sí? Por eso lo que unos días nos preguntamos es cómo sostener económica, social, política y culturalmente esta esfera tan importante que fue la cultura. ¿Sí? Y en qué medida podemos contrarrestar una pregunta muy antigua que ya se le hacía a la UNESCO, que en qué medida la gran industria moldea, define nuestras formas de ser, nuestras lógicas de actuar, nuestras percepciones del mundo en base a una lógica comercial de las compañías tecnológicas, ¿no? Y por eso lo que nos lleva hoy en día es que lo digital, como le llama el mundo anglosajón, esta lógica entre lo físico y lo virtual, ¿sí? Cómo esto nos lleva a tener que pensar los cambios en la expresión artística, en la interacción social y en compartir las experiencias en los medios digitales, ¿no? Hoy hay cada vez menos fronteras entre el crear profesional y el crear alternativo. De hecho, mis estudiantes aquí en la Universidad de Chile justamente me han hecho notar muy claramente que gran parte de la música urbana ha crecido en Chile porque la gente que crea música urbana ha aprendido a grabarse, a poner los efectos de sonido a través de tutoriales por YouTube. No son una lógica de creación como antes era estudiar música rigurosamente, sino que los tutoriales han permitido que una serie importantísima de jóvenes en Chile estén hoy en día creando más música que nunca. Y eso significa también una democracia distinta, porque es reconocer que las prácticas culturales de las comunidades, de los territorios, de las nuevas tendencias, es y debe ser legitimado y reforzado. Algo que se hizo con el paradigma de la democracia cultural, que es una respuesta posible y que aquí el primer tiempo del gobierno del presidente Boric lo planteó como un camino a seguir y que yo creo que él es el camino que puede dar respuesta a este fenómeno, ¿no? Entonces, la lógica que, y con esto voy cerrando esto de acá, esta presentación, es que hoy el desafío es lograr una tríada clave, creo. Por una parte, democracia, segundo, la digitalización, y lo tercero es cómo podemos formar conocimiento a través de las artes que nos ayuden a reforzar el ecosistema cultural, pero sobre todo tener una mirada a cómo podemos, a partir de esta lógica, contribuir al empoderamiento de la ciudadanía, contribuir al reforzamiento de los grupos sociales, contribuir finalmente a que los derechos culturales no solo sean respetados en los escenarios virtuales y físicos, sino que reforzados, acrecentados y llevándonos entonces a que la digitalización de los contenidos más la transformación digital de la cultura permita, a pesar de todo esto, seguir manteniendo aquellos valores de la sociedad que promueva, refuerza y crea, que es en el encontrarse con el otro un lugar que construye sociedad. Y esto implica, finalmente, que tenemos que preocuparnos mucho para alcanzar ello de las nuevas formas de desigualdad social que se pueden generar con la tecnología. Significa también preocuparnos por la precariedad de los artistas, de las y los artistas que se ven amenazados por el aumento exponencial de las plataformas culturales que no distribuyen el dinero equitativamente. También tenemos que preocuparnos por la diversidad cultural, en la medida en que la industria concentra, define y nos establece mecanismos cada vez más encapsulados de lo que ellos quieren que nosotros veamos. Y sobre todo, y con esto termino, es que como sociedad tenemos que volver a pensar la importancia que tienen los espacios culturales, como el cine, los museos, las bibliotecas, los centros culturales en general, como espacios que son deliberativos por excelencia. Es decir, que todos los espacios culturales refuerzan la esfera pública, refuerzan lo público. Y si la sociedad chilena, como hemos visto en las estadísticas, aquí en los datos actualmente, se están distanciando de ellos, esto va a tener claramente consecuencias también en la forma en que pensamos, fomentamos y cuidamos la democracia. Y mi investigación básicamente se ha enfocado en estas preguntas y en estas discusiones que me parecen muy claves en este contexto.
Gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por todo. Muchas ideas. Me gustaría como conversar muchas cosas, pero por lo mismo le voy a dar el paso a Julieta para que comente un poco lo que acaba de mencionar Tomás, sobre todo como esta preocupación central sobre la cultura y sobre las políticas culturales y la pertinencia de la discusión, ¿no? Como que no se queda en el ámbito de la cultura, como decías tú, como si fuera cerrado, sino que nos convoca a todos como sociedad y a todas. Por favor, Julieta. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Muchas gracias, María Paz, por tenernos aquí conversando y a la universidad. Bueno, efectivamente es un estudio muy interesante que deja muchas interrogantes, que también augura un futuro bastante complejo, siento yo, como socialmente, en términos claros. Si estamos caminando hacia un proceso de domicilización, ¿no?, de las prácticas culturales, y según estudios que se vienen haciendo ya hace mucho tiempo, estaba como revisando un poco el otro día el informe del PNUD del 2002, ¿no?, sobre cultura, nosotros los chilenos, que también ya en ese entonces se establecía como las capacidades intrínsecas que tiene como la participación cultural y el consumo cultural para generar ciertos valores en la sociedad, ¿no?, como para generar mayor sociabilidad, para generar una mayor valoración de la democracia, para hacer que las personas participen más en organizaciones comunitarias, que tengan una mayor tolerancia al otro, a la diferencia, ¿no? Cosas fundamentales y que hoy día son un problema que estamos viviendo en Chile, ¿no? Efectivamente, o sea, hoy día las personas, y sobre todo las personas que viven en sectores más vulnerados y más como apartados, más periféricos quizás de la ciudad y todo, son personas que viven con mucho miedo, personas que no tienen redes de apoyo, personas que generalmente no confían en el otro. Y claro, nos vamos como sociedad encerrando dentro de nuestras casas, con nuestras televisiones, con nuestros computadores, tenemos acceso a una oferta muy variada, pero claro, vamos perdiendo eso que nos entregaba antes la participación cultural, que era el estar con otros, ¿no?, el conocer a otros, el estar en un espacio, como dice Tomás, de deliberación de la esfera pública, ¿no? Y yo me pregunto, si ya en el 2002 los estudios de consumo cultural indicaban todas estas propiedades que tiene, digamos, la participación cultural, que después fue ratificado por la encuesta de consumo cultural del 2009, que ha sido ratificado también recientemente por un informe de la Unión Europea sobre este mismo tema, que acaba de salir hace unos pocos meses, a partir de todo un estudio internacional que da cuenta, digamos, se genera evidencia empírica de todos estos valores que genera la participación cultural. Sería interesante entender también si el consumo domiciliario puede generar algo así, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, quienes consumen en sus domicilios contenidos culturales también tienen esos mismos efectos, o algo que solo se genera de la participación en vivo, en directo, socialmente como colectiva, ¿no? Eso es una primera interrogante que me surge, ¿no? Como de este problema, y obviamente que se genera un desafío para las políticas públicas muy importante. Y otra duda que me genera, como otra pregunta, no sé si tengo tantos comentarios, tengo más preguntas que comentarios. En este caso es al revés, ¿no? Más que una pregunta tengo un comentario, no, más que un comentario tengo una pregunta. Pero me surgen como preguntas como, por ejemplo, también siento que hay un sesgo en los estudios de consumo cultural. Porque como decía Tomás, la participación cultural es algo que es intrínseca al ser humano, ¿no? Al ser humano en tanto animal social, ¿no? En tanto convive con otros, se generan estas instancias rituales, ceremoniales, etcétera, de participación cultural. ¿Está eso reflejado en las encuestas de consumo cultural? Muy poco, ¿no? Yo creo que la del 2017 algo añade, pero ¿cómo también vamos incorporando esos otros elementos para no ser tan catastrofista y decir como todo se está yendo al domicilio? Quizás hay ciertas manifestaciones culturales que están perdiendo como públicos, ¿no?
pero probablemente también puede ocurrir que las personas siguen participando, pero en otros ámbitos, ¿no? No sé, estoy pensando el carnaval de San Antonio de Padua, que se hace en el barrio Matasur, por ejemplo, ¿no? Que es histórico, que es algo que hace la propia comunidad, que lo organizan todos los años, que se llena de gente. ¿Está reflejado en una encuesta de consumo cultural? Probablemente no. La Tirana, no sé, el carnaval con la Fuerza del Sol de Arica, no sé, como que hay muchas formas de participación cultural que no son las legítimas, ¿no? Que no son las de la alta cultura, que no son las de la democratización cultural, las que buscaba la democratización cultural expandir a las masas populares, pero que están ahí y que me gustaría saber hasta qué punto las personas adhieren a ese tipo de manifestaciones. ¿Y qué implicancias tiene participar en eso para ellos en términos de identidad, en términos de socialización, ¿no? En términos de valores cívicos, etcétera, ¿no? Como que ahí nos falta quizás hacer un cruce para efectivamente tener una perspectiva más de lo que apunta la democracia cultural, ¿no? Y bueno, otro elemento que me surge como de la lectura es obviamente de cómo todavía este hecho de ir, ¿no? De ir, de asistir, de entrar a un espacio cultural, este acto como de pasar esa frontera, es tremendamente difícil todavía para muchos sectores de la población y cada vez lo es más. O sea, incluso para las nuevas generaciones pareciera que no hay mucho ese interés, ¿no? Como siguen siendo como esos elefantes sagrados, como esos templos sagrados, ¿no? Que decía Ana Rosas Mantecón, creo que decía eso, ¿no? Como ese templo que es solo para los iniciados, ¿no? Que es solo para los conocedores, los que están formados en eso. Entonces hay una barrera que ya no es económica, que puede ser educativa, que puede ser un poco de socioeconómica quizás, pero es una barrera muy potente que no hemos logrado eliminar, pese a todas las políticas que se han hecho, ¿no? O sea, efectivamente yo soy de la tesis de Tomás de que las políticas de democratización cultural fracasaron finalmente, ¿no? Fracasaron. O sea, sí, se avanzó mucho, ¿no? Para mí, una de las grandes políticas de democratización cultural es la construcción de espacios culturales en territorios lejanos. Tú vas de repente a una comuna chiquitita, rural, y tienen su centro cultural, ¿no? Y eso le da mucha dignidad también a las personas. O lo poco que se ha avanzado como en políticas de educación artística, etcétera. Pero creo que efectivamente ya ese modelo se agotó. Y tenemos que pasar a otro modelo. Yo aposté por la democracia cultural, pero es muy difícil darle carne a la democracia cultural porque finalmente todavía sigue rigiendo un paradigma muy de que cultura es igual a arte, a las artes legítimas, ¿no? De que el Ministerio de las Culturas es el Ministerio de los Artistas. Y cuesta en general, incluso viendo los instrumentos, como entender que hay otras culturas y que hay otras manifestaciones culturales y no estamos entendiendo muy bien qué implicancias tienen esas manifestaciones culturales para las personas. Y efectivamente, como siguiendo lo que dice Julieta, es interesante también que el instrumento mismo también lleva a las personas a no saber que probablemente qué contestar, porque si a mí me preguntan si participé en un evento cultural, es posible que yo no piense que el evento al que participé pueda ser codificado como cultural y voy a decir que no. Entonces también cuánto se traspasa de ese conocimiento y de la teoría sobre la cultura a lo que piensan las personas todos los días, ¿no? Como qué es efectivamente cultura y qué no, y por lo tanto si puedo entrar al museo o no puedo entrar a ese lugar tan sagrado, ¿no? Claro, todos piensan en eso, en el museo, ¿no? En el centro cultural, como en los grandes espacios culturales, pero nadie piensa quizás en la fiesta costumbrista en la que fui al verano a tomar chicha, ¿me entendí? Claro. O a pisotear la uva para la vendimia, ¿me entendí? Eso no es parte de, ¿no? Y creo que ahí también nosotros pecamos como de un cierto resquemor, como lo pensaba cuando mostraba esto como de la dictadura, ¿no? Y todo la potencia que se le dio como al folclore y a las tradiciones, que terminamos nosotros mismos como rechazando eso, como si fuese algo malo, ¿cachai? Y al final igual es, para muchas personas es la forma de participar culturalmente. Ahora, claro, sería bueno como saber
qué clase de valores genera eso en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay mucho que discutir. Yo he presentado esta investigación en varios lados, en varios espacios, y efectivamente, como tú dices, Julieta, esto abre más interrogantes que da respuestas, ¿no? O como dice mi gran profesor y amigo el Pedro Huel, dice, este es el nombre de un problema. Y como nombre de un problema, no hay una respuesta tan clara para este tipo de elementos. O hay preguntas que son inevitables de hacer, pero muchas de ellas son irresolubles. Pero lo que tú dices es que este punto del consumo privado, ¿no? Y qué beneficios puede producir. Si yo soy lo que cree que toda oferta cultural y artística que se haga en cualquier plataforma, en cualquier lugar, experimenta, tensiona, disputa símbolos. Siempre, todas. ¿No? Todas las series de televisión construyen estereotipos como también los deconstruyen. Y en eso yo creo que siempre hay una oportunidad de que la oferta cultural por streaming, por la música que se da por la plataforma, toda la oferta que se está circulando es finalmente siempre una combinación, una iteración simbólica que ayuda a poder hacer discusión social. ¿Sí? Mi problema es que uno un poquito más conservador y dice como, hagan lo mismo, pero al lado de un otro. Porque lo que sabemos las y los investigadores es que cuando la gente va a un espacio cultural, no solo va a ver una obra, sino que también va a ser visto. Y eso constituye un rito que, como tú bien dijiste en un comienzo, es ancestral de todos los individuos. Porque, y la metáfora es mala, pero funciona a veces, ¿eh? Así como los grupos primitivos, los primeros grupos humanos, el participar culturalmente era establecer el vínculo con el cosmos para no solo que no te destruya, ¿no? la naturaleza, sino que también aprovecharte de la naturaleza para poder vivir. Hoy en día es lo mismo. O sea, construir sociedad es experimentar con un otro, es buscar un cosmos común que nos permita poder convivir y con eso poder sentirnos como parte de una comunidad, ¿no? Entonces yo solo que creo que sí, el consumo privado, ¿qué va a producir? Bueno, yo espero que produzca muchas cosas, pero me temo que ese tipo de lógica tiene muchos elementos a discutir. Pero hay otra pregunta que también me hacen siempre y que es muy correcta y es necesaria de hacerse. Es en qué medida la encuesta, el dispositivo encuesta o estadística es la mejor estrategia para investigar estos problemas. Evidentemente es el peor. O sea, las estadísticas son la peor estrategia que uno puede utilizar para. Pero como también me dijo otro profesor, si uno quiere estudiar la sociedad, esto es como una casa. Uno no va a poder entrar a la casa. Uno no va a poder caminar por sus pasillos. Uno no va a poder ver cada detalle de la casa. Porque siempre va a estar afuera de la casa. Entonces lo que uno puede acceder es desde la ventana. Y la ventana uno ve un poco cómo son los colores, pero no puede entrar en ella. Y la estadística entrega un poco eso. Y eso significa entonces que siempre van a haber limitaciones. Ahora, ¿qué es lo bueno que tiene la encuesta? Es que cuando se pregunta, ¿ha ido a alguna presentación de danza? No dice, o no se da distinción entre danza en la escuela, si fue una danza contemporánea en el Espiral, o si fue un concierto de música contemporánea en la sala Isidora Segers de la Universidad de Chile. No, pregunta en general, bueno, ¿ha ido a alguna exposición de artes visuales o de teatro? Y ahí queda, ¿no? Entonces la gente teóricamente debería responder al lugar que fue en su condición situada. Entonces, pero sí tiene un problema, ¿no? Ese tipo de lógica y que indudablemente genera ese tipo de lógica. Pero ya también algo que tú dices y que refuerzo con Julieta esta discusión teórica que es muy importante, es que efectivamente las prácticas culturales fuera de los espacios tradicionales es también participación cultural, indudablemente. ¿Y eso se ha mantenido? Sí. Aunque también he visto otras estadísticas que han mostrado que la gente va menos a las procesiones, ¿no? Estamos cada vez menos, somos menos creyentes. Porque como dicen algunos, la procesión va por dentro, ¿no? Ya no se necesita tener una procesión. También puede tener que ver con cómo la religión ha cambiado de posición también dentro de la sociedad, como claro. Exacto, ¿no? Entonces, yo siempre me he enfocado, y esto también ha sido como una decisión metodológica, entre comillas, de creer de que todas esas prácticas culturales que son ancestrales, antropológicas, o que han sido
objetos de antropología, ¿no? Cosas, se las dejo a ustedes, ¿no? Se las dejo a la antropología. A la antropóloga. Que hagan estudios cualitativos, además. Exacto. Para eso nos sirve la encuesta, la estadística. Yo me enfoco, perdón. No sé, yo me he enfocado en mi trayectoria como investigativa, más bien en esos elementos que son considerados como tradicionales del mundo del arte. Justamente, ¿por qué? Porque mi camino ha sido de que probablemente el lugar que la sociedad ha puesto en disposición, ha financiado, ha creado instituciones, ha creado espacios ha sido estos lugares tradicionales, para que las artes, ¿no? Justamente tengan la posibilidad, bajo el contexto de la libertad y la experimentación, de poner en tensión los símbolos. Y cuando tensionan los símbolos, cuando tensionan los estereotipos, cuando tensionan estos elementos, ahí yo me hago como el punto analítico de, bueno, ¿qué esto está visto por la sociedad, practicado por la sociedad, validado por la sociedad y sobre todo gozado por la sociedad? Y ahí estaba un poco como mi enfoque más bien analítico. Y la pregunta que me estaba haciendo todo el tiempo, que me fascina el mapa y me fascina como los resultados son bacanas, es cómo esos resultados también pueden dar cuenta no solo del consumo, sino que también de las transformaciones en las mismas prácticas culturales. Es decir, como el cine o el teatro o el arte también se han ido digitalizando, también se han ido transformando. Por lo tanto, cuando las personas responden eso, lo que sea que respondan, por ejemplo, he visto más cosas digitales que no, también corresponde a que la oferta también ha cambiado, ¿no? Y lo pienso, pero sobre todo en el caso del cine, que es lo que más sé yo en realidad, es como cuando responden ir al cine, también responden ir al cine Marvel o también pueden ser estos cines como súper alternativos que tú decías, donde el cine ya como que no está en una categoría compleja para hablar como de arte de masas, cuando estamos hablando, no sé, de una película muy chiquitita, artesanal, que se ve solo en una sala muy pequeña, ¿no? Entonces es interesante como también quizás podríamos hacernos pensar más allá del consumo, ¿no? O el consumo como parte de un proceso mayor. Sí, o sea, como que dan muchas ganas como de hacer zoom, ¿no? Doble clic, así como, pero la gente ve más por streaming, pero no todos ven los mismos contenidos por streaming, ¿no? Hay mucha oferta de streaming, incluso dentro de Netflix, dentro de HBO, o sea, como que, claro, como que ganas también de saber un poco más como qué tipo de cosas se ven ahí, ¿no? Porque, claro, efectivamente ustedes dicen como, ya no podemos hablar tanto de alta y baja cultura, ¿no? Sino que hay como bienes comunes y bienes especializados, ¿no? Bienes culturales comunes y bienes culturales especializados. Hice la tarea, me leí el artículo. Y claro, hay bienes culturales comunes, pero más que bienes culturales comunes, yo siento que hay como plataformas culturales comunes. Pero no sé si son los mismos bienes en ese sentido, ¿no? O sea, no es lo mismo quizás el que tiene la suscripción a Movie al que tiene la suscripción a Netflix, ¿no? Y seguramente son consumos culturales bien distintos igual en ese sentido. Pero bueno, en general eso pasa con todas estas preguntas, porque claro, no puedes ir, como tú decías, danza, no es lo mismo ir a un espectáculo de danza contemporánea que ir a un espectáculo de la danza del niño del colegio, ¿no? En fin, pero como que dan muchas ganas también de meterse un poquito más y de entender un poquito mejor cuáles son las dinámicas. Y otra cosa que me sorprendió como releyendo esto del PNUD, que hubo un tiempo en que se hablaba de gasto familiar en cultura. No sé si te acuerdas. Como que habían estudios que se preocupaban de eso, como esta de la canasta familiar en cultura, ¿no? Como la canasta básica en cultura. Como que eso se dejó de ver, siento yo, ¿no? Ya nadie pregunta cuánto gasta una familia en cultura. Porque ese es otro indicador y es muy distinto, porque ahí hay como una predisposición mucho mayor finalmente, ¿no? Hay como una voluntad mucho mayor de decir, yo me gasto tanta plata en cultura, versus como hoy me encontré con esto y lo vi bien, ¿cachai? Pero o me pasaron una clave de Netflix y bueno, me meto y accedo gratuitamente, pero el hecho de gastar ya es como un acto distinto también, que hoy día no se está como estudiando mucho. No, es un buen punto porque bueno, yo trabajé también con el Pedro Well, con la Rome Morales, un colega, sobre la elaboración de una canasta básica de consumo cultural. Me acuerdo. Y trabajábamos en aquello, teníamos mucho entusiasmo
que más que pensar en una canasta básica era como cómo poder comparar los países latinoamericanos Claro. bajo un criterio de estandarizado. Y lo que se observa con eso es que las sociedades latinoamericanas tienen mucho gasto en el ámbito cultural. De hecho, hoy día lo vemos mucho con los festivales de música. O sea, somos el país que más invierte, más gasta en entradas para ir a festivales. Claro. Claro, y eso sería bueno como entender como quién compra esas entradas, Qué ¿no? interesante. Y como, porque también en el PNUD había un estudio como el porcentaje del gasto interno del hogar en cultura. Y claro, los hogares de ingresos más altos, el porcentaje era más alto en el gasto de cultura. Claro. Pero ¿será hoy día también así? Sería interesante con este fenómeno de los festivales, de los conciertos masivos, ¿no? Como yo veo mucha gente que no necesariamente tiene un gran pasar y que gasta mucho dinero en ir a conciertos en el año. Claro. ¿no? Lo que pasa es que efectivamente, como yo insisto en esto, ¿no? La figura del ritual. O sea, todos necesitamos un ritual. Todos necesitamos ir a un espacio que nos congregue y que nos haga sentir parte de una comunidad. Y no lo veo con los festivales. Yo creo que el gran éxito que tienen la industria es que logra poder encapsularte una identidad, protección, cuidado, Una experiencia. y te lo ofrece todo bajo un módico combo, así como un precio, ¿no? Es poco módico, la verdad. Pero un poco, exactamente, es bien claro, ¿no? Yo tengo una estudiante la Mariana está investigando aquello, y es impresionante cómo vamos dándonos cuenta de que la idea del público, de lo público, y esto encapsulado en un contexto de protección, funciona muy bien para la sociedad contemporánea. Y cuando eso se da, es un negocio redondo. Pero cuando no se da y se tiene que pensar los espacios periféricos culturales que la gente no está yendo, bueno, esa es mi preocupación y eso es lo que yo creo que es como que lo que tenemos que pensar como política cultural, ¿no? Y esa es la interrogante que yo llevo elaborando en el tiempo, como ¿qué hacemos con ello? Oye, y ustedes dos mencionaron como compararon internacionalmente y me gustaría saber como a nivel internacional si esto se parece a lo que pasa en otras partes del mundo. Sí. ¿Es consistente? No estamos peor, eso lo No. vamos a ponerlo un poco, Claro, no estamos. la versión pseudo positiva. No, yo he hecho el seguimiento de los países a nivel mundial y lo que observamos es que está de la misma forma y a veces peor. Esa U se repite en todos Esa U se está repitiendo en todos lados. Ahora, esto se radicaliza en la pospandemia. Por eso es tan importante, insisto, el tema de los estudios que el Estado tenga que realizar sobre consumo cultural. Porque dice mucho también, como algo que bien dijo la Julieta, que hace los estudios del PNUD, era en qué medida ir a la oferta cultural no es solamente un gozo individual, también nos permite poder entender los fenómenos sociales que se están realizando, implementando con lo que se hace como práctica cultural. Porque ahí también se tiene la democracia en otro sentido. Entonces, lo que yo sí he visto es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en algunas partes, en Argentina, en España en el último tiempo, es que la tendencia es que la gente está distanciándose o está volviendo más lento a los contextos prepandemia a realizar una práctica cultural regular que se hacían. Pero igual hay diferencias ahí entre distintas como disciplinas, ¿no? Porque claro, los conciertos de música, por ejemplo, han subido exponencialmente en la pospandemia versus ir al teatro, ir al cine, que se veía en España, que disminuyeron en un 40%. O sea, es mucho, pone en peligro toda una industria finalmente, o todo un sector, ¿no? Entonces, claro, es curioso eso, cómo leer eso. O sea, en el caso del cine uno lo entiende porque hay otra oferta que te está reemplazando claramente, ¿no? Que es la de streaming. Pero en el caso de las artes escénicas, ¿qué reemplaza las artes escénicas cuando son artes en vivo? Como su definición es que son artes vivas, ¿no? Y si bien se han hecho como algunas iniciativas de hacerlo por streaming y todo grabado, todos como que están claros que no es lo mismo, ¿no? Claro. Pero claro, de alguna forma también siento yo que el lenguaje audiovisual ha ido como desplazando mucho el lenguaje escénico, ¿no? Sí, eso es la sensación que yo tenía también con el dato de que, claro, que cine, si bien aumenta el consumo cinematográfico, no necesariamente la ida al cine, pero es como el consumo audiovisual lo que aumenta más bien, quizás. Y es eso, claro, un cambio de lenguaje y de soporte
que De desplaza... hecho, hoy día como que las obras de teatro se están adaptando al cine y Claro. al final la gente ya no ve la obra de teatro, ve la adaptación al cine, ¿no? Claro. Pero sí, es curioso eso como hay ciertas que van subiendo y otras que se van hundiendo, ¿no? Y finalmente lo que yo leía en tu libro, Tomás, soy una fiel seguidora aquí de Tomás, también es como lo que dice Permanset, ¿no? Que finalmente esto es una derrota de la democratización cultural en el mundo, ¿no? Como una política no solo acá, en Europa, en otros países. Claro. Y claro, o sea, nos dicen, no es un fenómeno nuestro solamente, es una política global que ha fallado. Y ahí sí, como para ir cerrando, me parece. Tomás, me gustaría preguntarte finalmente como qué, porque nosotros te hicimos muchas preguntas muy así entusiasmadas, pero tú como qué paso le das ahora a esto, ¿no? Como ¿cuál es la pregunta que tú te has quedado con estos resultados y que te quisieras ahora empezar a ir explorando? Buena pregunta. Bueno, yo siempre espero que las encuestas siempre nos entreguen nueva información, nuevos datos para ir comparando, porque no hay nada más importante, creo, en la investigación que hacer la larga historia. Ir observando el proceso como una trayectoria temporal importante que nos dé un poco una mirada más global. Pero en el último tiempo me ha interesado más bien la discusión teórica y política de qué es la política cultural como problema. Porque como bien decía Julieta, en Chile se definió tempranamente, cuando retorna la democracia, a una institucionalidad que tenga un principio dado en la democratización. Pero la pregunta que yo más he hecho últimamente es decir, bueno, ¿cómo se construyó esa decisión? ¿En qué medida la evidencia ayudó a elaborar esa decisión? ¿En qué medida los agentes culturales también han fomentado esa decisión? De hecho, ahora me interesa mucho, estoy trabajando en cómo ha sido la ley del lobby en la creación legislativa en el ámbito cultural. ¿Quiénes son las personas que están en el lobby? ¿Por qué? ¿Qué piden? ¿Quiénes son? ¿Agentes de interés? ¿Agentes de...? etcétera. Y más bien lo que me interesa hoy en día es cómo se toma una decisión de inversión, de política pública, en el ámbito cultural. ¿Cómo se construye finalmente una decisión de Estado para intervenir en un espacio tan importante como la cultura, ¿no? Y ese tipo de preguntas es la que me he estado haciendo últimamente y que me están llevando como... Ya esto es importante la estadística, sin duda. Pero me interesa más bien cómo se construye una decisión. Y eso significa hacer una arqueología legislativa, una arqueología argumental, una arqueología de discusiones de cómo es que finalmente una sociedad decidió que los recursos destinados a un segmento específico fuera hacia un modelo de acción denominado X o Y. Y en eso estoy metido hoy en día. Y eso es lo que me interesa, como trabajar como dentro del fenómeno de la política cultural. Va a ser súper interesante escuchar esos resultados también. Además, como la lógica de la democratización está ahí, pues, claro. ¿Qué es lo que se democratiza? Exacto. Porque la discusión conceptual que tienen los espacios culturales es muy importante en la política cultural. O sea, democratización, identidad cultural, toda esa discusión que se ve como teórica tiene consecuencias reales en la formulación de política y también en la discusión legislativa. O sea, a veces nosotros como investigadores entramos poco, y Julieta tiene más experiencia que yo en esto, entramos poco en la discusión legislativa de la creación de políticas públicas. Y yo creo que leer esos escenarios legislativos que definen finalmente una política pública, como la ley 21.045, que es la ley que crea el Ministerio de las Culturas, que hoy día la estamos viendo que se implementó la ley, se elaboró la ley, pero tiene problemas estructurales en su implementación institucional. Y además tú sabes que todo eso está documentado, o sea, porque tú puedes acceder a la historia de la ley. Exacto. Que es interesantísimo, que tú ves discusión de cada intervención que hizo cada diputado, cada parlamentario, las personas que fueron a las consultas, o sea, está todo eso registrado en una historia de la ley. Y uno puede, claro, ver cómo influyen ciertas visiones u otras en los procesos y lo importante que es también como la visión finalmente que tienen los políticos, los parlamentarios, los legisladores de la cultura para poder efectivamente realizar cambios, ¿no? Porque también me pareció muy interesante leer el artículo de la Maite de Sea, que no es un artículo nuevo, que es viejo, ¿no? Pero cuando habla del neoinstitucionalismo y este institucionalismo histórico que finalmente dice que
que siempre en la creación de una institucionalidad y en los cambios que se van generando o la evolución de esa institucionalidad en el tiempo, siempre hay algo que es muy como gravitatorio y que es muy decidor, que es el creo que lo anoté, path dependence. O sea, que es como la dependencia de la huella institucional, ¿no? Que finalmente siempre la historia de una institucionalidad, su historicidad siempre va a influir también. O sea, que generar cambios institucionales es muy difícil. Y bueno, lo viví en carne propia. Es muy difícil cambiar, o sea, pese a que el ministerio es un ministerio nuevo, en realidad son dos instituciones que tienen su propia historia, ¿no? La DIVAM, una institución del año 1929, que tiene su propia lógica, su propia historia, su propia forma de funcionamiento, y el Consejo Nacional de la Cultura, que si bien es más nuevo, también ya tenía una tradición, como también de paradigma de política pública, de paradigma cultural, ¿no? Y que eran muy distintos uno del otro. Y juntar esas dos instituciones y tratar de crear algo nuevo es muy complejo. Y además que me parece que esas personas que toman las decisiones también están en tu gráfico. Es decir, son las mismas personas consumidoras culturales con esas mismas lógicas de consumo, las que son consumidores y trabajadores de la cultura, ¿no? Entonces creo que hay un círculo que se puede ir, no sé si cerrando, pero al menos entender. Para comprenderlo como un fenómeno complejo. Exacto. Ok, sí, muchas gracias a Julieta por venir a visitarnos a la facultad. Muchas gracias, Tomás, por la presentación de tu investigación. Y muchas gracias a la Dirección de Investigación y Creación, a la facultad y a todo el equipo que está detrás de las cámaras, ayudándonos hoy día a democratizar el conocimiento. No sé si estamos haciéndolo, pero al menos estamos aportando con un granito de arena a comunicar qué es lo que la investigación que hacemos aquí en la facultad. Muchas gracias.